Aquellas maravillosas revistas, capítulo 56, el Mini M3, los eléctricos y la injusticia de Senna. En este podcast vamos a hablar de muchas cosas, pero para mí hay tres muy destacables. La primera, aparece el BMW 318iS, una especie de Mini M3 con la mejor relación precio-disfrute de toda la gama. Segundo, ya se anuncian coches eléctricos, lo hace Peugeot. Y la verdad es que me pregunto, ¿de verdad hemos progresado tanto? Y tercero, el malo de la Fórmula 1, Jean-Marie Balestre, cometió, en mi opinión, una injusticia histórica con Senna. Bienvenidos a los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. Normalmente en estos podcasts hago un pequeño preámbulo, explicaros lo que voy a contar a continuación, pero esta vez es que hay mucha tela que cortar. Mucha plancha, que diré mi madre. Así que empiezo y comienzo por un coche rápido. Un coche rápido no ya por sus prestaciones, sino por lo rápido que fue en comunicarse, presentarse y cederlo para pruebas. Fijaos que en una misma revista aparece dos veces. Primero, con una publicidad que decía lo siguiente. ¿Qué puede hacer la serie 3 de BMW con 16 válvulas? Esto en una página, y cuando girabas a doble página aparecía distanciarse aún más. Bueno, la verdad es que me parece una publicidad bastante buena. Luego, poco después, en el mismo número en que aparecía la publicidad, se publicaba un contacto, por cierto, que tuve la fortuna de acudir yo y probarlo yo. Lo cierto es que este coche me cautivó, me gustó mucho. Os voy a decir lo que era. En ese momento BMW, en la serie 3, solo usaba la culata multiválvulas. En el M3, el resto de los coches, a partir del 320 tenían motor, el 320 incluido, de 6 cilindros, pero de 2 válvulas por cilindro. Este coche contaba con un motor de 4 cilindros, 1800, 4 válvulas por cilindro, es decir, 16 válvulas, y quedaba en el entorno de los 130 caballos, un poquito más. ¿Qué tenía este coche? 136, para ser exacto. ¿Qué hacía a este coche tan bueno y que me gustase tanto? Pues no lo voy a contar. Bueno, sí lo voy a contar. Pero para contároslo me voy porque, como os digo, este coche fue muy rápido, muy rápido, y apenas, se me cae todo, apenas un par de números más tarde aparecía la prueba, que por cierto también la hice yo. Bueno, la prueba ya lo adelantamos en el titular que decía en su punto. Aquí sí que voy a entrar a contaros un poco por qué este coche me gustó tanto. La serie 3 ya tenía bastantes años, esta serie 3 de los años 89, estamos hablando, finales del 89, octubre del 89. Pero el coche estaba maduro, era un coche muy bien acabado, con los encantos en cuanto a conducción de un propulsión trasera. Es cierto que respecto a los coches de tracción delantera, la habitabilidad posterior no era tan buena. También era cierto que la apertura poco a poco del mercado de los aranceles permitía que este coche, los BMW Serie 3 más baratos, pudiesen empezar a competir con los GTI, y este coche era una propuesta muy distinta. ¿Por qué? Yo lo he comentado, porque BMW tenía un 316 y un 318 con motor de 4 cilindros, pero no muy potentes. El 1.8 daba apenas 112 caballos, entre 112 y 115. Y luego, a partir del 320, tenían motores de 6 cilindros, muy refinados, pero de 2 válvulas por cilindro. Pero además de muy refinados, más pesados. Bueno, no es difícil suponer que como mínimo pesarían un 50% más respecto a un 4 cilindros, puesto que pasaban de 4 a 6. Este coche, este 318iS, como os decía, está en su punto. ¿Por qué? Porque tenía todas las ventajas de agilidad, peso, reparto de peso, no solo de peso total, de los 4 cilindros, al tener un motor de 4 cilindros muy ligero y encima colocado por detrás del eje delantero, y además tenía las ventajas de potencia de los 6 cilindros, puesto que estaba a un nivel de potencia muy parecido al del 320, con un motor, como os digo, que subía muy bien de vueltas, tenía bastantes bajos para tratarse de un motor de multiválvula, y sobre todo es que era todo un BMW, muy bien acabado, con un puesto de conducción perfecto, un cambio que era una delicia, buenos frenos, muy divertido de conducir. La verdad es que cuando lees lo mejor y lo peor, hay que saber leerlo, porque claro, decíamos lo mejor, mecánica sofisticada y eficaz, esto es importante. Comportamiento, esto es importante.
frenos potentes y dosificables. Esto es importante. Lo peor, habitabilidad posterior. Bueno, esto es importante según. Si lo recurres a menudo o lo vas a usar a menudo con 4 o 5 plazas, es importante. Instrumentación pobre. Esto es importante, pero es relativamente fácil de solucionar. Pero es cierto que este coche, para las aspiraciones deportivas que tenía, se le echaba de menos a algún relojito más. Aunque comparado con lo que hay hoy día, pues tenía nivel de gasolina y termómetro de temperatura, de agua, que es, bueno, pues más que suficiente realmente. Y aerodinámica desfavorable. Esto requiere un matiz. Cuando decimos aerodinámica desfavorable, nos estamos refiriendo a que realmente ya había coches con un CX mejor. Pero este coche no gastaba mucho y, sobre todo, que yo le doy mucha importancia cuando hablamos de aerodinámica, era un coche bastante silencioso. Os puedo contar una anécdota. Unos buenos amigos míos que eran fan absolutos de la marca Mercedes, tuve este coche. Además hicimos una cosa muy especial porque era cedérselo a propietarios que no conocían BMW y sí conocían otras marcas premium. Y uno de ellos fueron estos amigos míos. Bueno, probaron el coche y os voy a decir una cosa. Desde entonces, estamos hablando del año 89, primero de los 90, hasta hoy, todos los coches que han tenido han sido, todos creo que menos uno, BMWs. O sea que realmente pues le convenció. Este coche iba muy, muy, muy bien. Vamos a seguir con novedades. Novedades importantes. Por ejemplo, la prueba del Ford Fiesta XR2. El XR2 de esta versión de los años 89. Un coche excelente. Yo tuve uno, de hecho, pero que no era tan excelente como en proporción lo había sido su predecesor. El coche iba bien. Ya llevaba inyección, daba 100 caballos, el motor era agradable. El coche estaba bien acabado, era bonito. Además, en color rojo llevaba un filetado en azul muy chulo, con faros supletorios, que le daba un aspecto bastante agresivo. Además podía llevar equipamientos como el techo solar, que eran muy poco habituales en esa época y menos en esta gama relativamente baja, porque era la versión tope de gama, pero era de un Ford Fiesta, que es un coche modesto. Pero el coche no era tan redondo como decía, como había sido su predecesor. Básicamente por una cosa, por la dirección. Esta prueba no la escribí yo, pero luego se escribió una comparativa. Y decía una cosa. Tú puedes aceptar que un coche tenga una dirección lenta hablo de 4 vueltas, si no es dura, o que tenga una dirección dura si no es lenta. Pero este coche tenía una dirección dura y lenta. Además, se ponía aquí, lo peor, dirección lenta y pesada. Pero es que además, luego llegó la opción de la servodirección. Pero si querías servodirección, no podías poner aire acondicionado. Y si querías aire acondicionado, no podías poner inyección. Esto pasó en más coches. Sin ir más lejos, el Golf MK2 le pasó mucho tiempo. De hecho, el que yo tuve, pues una de las cosas buenas que tenía es que tenía servodirección y aire acondicionado y no era muy habitual. Bueno, lo cierto, yo cuando tuve este coche, además en azul oscuro, pues tuve que elegir y elegí ir fresquito, porque no lo conducía mucho en ciudad. Pero yo el calor en un coche lo llevo muy mal. Así que al final me decidí por aire acondicionado. Pero una pena porque realmente fijaos que el coche estaba muy bien hecho, muy redondo, bien de suspensiones, buen comportamiento, pero es que la dirección no le damos la importancia que tiene, pero una buena dirección rápida, que sea sensible, pero que no sea dura, pues ayuda mucho al agrado de conducción. Bueno, os decía que la prueba del Ford Fiesta XR2, esa primera prueba no la escribí yo, pero la que sí escribí fue una comparativa muy interesante, aunque no la he citado en la entrada, pero es muy interesante. Ya hablamos de estos coches la semana pasada, cuando hablamos de los japoneses, que es el Mazda 323, la versión GT y F. Aquí, pues me voy a ir directamente a la conclusión, porque yo creo que la conclusión es concluyente, valga la redundancia. Dice, la conjunción de un producto serio, un equipamiento completo y un precio razonable dan como resultado un seguro éxito de ventas de estos nuevos 323. El cuello de botella que suponen los cupos para coches japoneses impedirán que estos Mazda 323 se vendan demasiado, lo que les proporciona una imagen de exclusividad que le añade un atractivo suplementario. Bueno, titulaba la prueba Refinamiento Oriental, y es que estos coches estaban, bueno,
no estábamos acostumbrados a los coches japoneses. Había buenos coches europeos, pero es que los japoneses tenían un refinamiento, un ajuste, una calidad a la que no estábamos acostumbrados. Además, yo os he dicho que este coche tenía la gracia de que tenía un matiz deportivo. La versión de 3 puertas GT, por ser 3 puertas, y tenía una línea que se podía parecer a un Nissan Sunny, a un Volkswagen Golf, pero la más interesante, o por lo menos la más particular, era la de 5 puertas. Porque este coche, como os he dicho, tenía faros escamoteables, una línea en cuña muy acentuada y realmente se puede decir que era, pues yo diría que de aspecto más deportivo que la versión de 3 puertas. Era un coche muy bonito, que iba muy bien y muy recomendable, como os digo, un coche que merecía tener más ventas, pero que bueno, como estaban las cosas como estaban, pues no se podía vender más. Mientras tanto, pues Porsche trataba de civilizar, como por cierto lo sigue haciendo ahora, pero a base de electrónica, a sus 911. Ya os he hablado del 911 de tracción total, de esta nueva generación 911 apareció la tracción total, pero también había, por supuesto, el Porsche 911 Carrera 2, solo de propulsión trasera. En teoría, como se decía en el título, solo para entusiastas. La prueba, que la escribió mi buen amigo Eduardo Filicueta, era un contacto, es muy interesante, valía la pena leerlo todo porque como siempre lo que escribía Eduardo es que entraba en todos los detalles. A mí me hacía gracia el alerón posterior, que para combinar el ser eficaz y no ser muy llamativo, pues estaba plegado y a partir de 80 se levantaba automáticamente. Pero lo que se comentaba es que este coche evidentemente no llegaba a ser un coche tan progresivo, tan sencillo, tan amable como el tracción total, pero que la ventaja, el refinamiento y sobre todo hacía el comportamiento del coche no más eficaz, pero sobre todo más predecible que la versión anterior. Como digo, era un coche que la propia Porsche decía que aunque estéticamente era muy, muy parecido, el 80%, más del 80% de las piezas eran diferentes. Vamos a hablar ahora de un coche que lo quiero traer hasta este podcast porque es un coche muy interesante, el Toyota Camry. Como os digo, los coches japoneses estaban sujetos a cupos y venían muy pocos. Este coche me llama la atención, que además creo que escribió la prueba, lo voy a confirmar, efectivamente, me llamaba la atención porque ya empezaba a haber un punto de inflexión. Ya lo hemos visto con el BMW, este coche es un claro ejemplo. Los motores de 16 válvulas no eran motores sin bajos, que solo tiraban arriba. Me hace mucha gracia porque la propia Toyota definía el motor de este coche como un 16 válvulas para uso cotidiano. Para llegar a este punto, pues se había trabajado mucho, Toyota había trabajado mucho. Este motor era bastante peculiar. ¿Por qué? Porque tenía colectores de admisión que eran largos y estrechos para mejorar el llenado a pocas vueltas. Era un colector de admisión muy, muy particular. La distribución, es decir, la apertura de válvulas, que normalmente los coches de 16 válvulas tenía mucho cruce, es decir, el momento en que permanecen abiertas las válvulas de admisión y de escape, en este caso, al revés, tenía muy poco cruce. Tenían unos inyectores, era inyección electrónica, pero que tenía un doble chorro que estaba orientado exactamente a cada una de las válvulas. Y bueno, tenía más pequeñas, más cosas, más detalles. Tenía una culata que en vez de ser hemisférica era muy plana, lo cual en un principio parece contraproducente, pero según los ingenieros de Toyota, esto mejoraba el llenado a bajas vueltas. Y luego además, bueno, tenía una cosa que era muy novedosa en ese momento, autodiagnosis. Hoy día ya eso es muy corriente, pero ya este coche en los años 89 le metías la maquinita, como decían ellos, y te decía si tenía algún fallo. Con todo esto se conseguía que este motor de 2 litros pues rindiera nada menos que 128 caballos, pero sobre todo tenía una curva de par que para nada era propia de un 16 válvulas de esos años. Era un coche, por lo demás, grande, de una estética bonito, pero muy discreto, muy bien terminado, no muy bien equipado, un poco simple el interior, como eran los coches japoneses de esa época, pero insisto, llamaba la atención el excelente acabado, la suavidad, de todo, del cambio, del embrague, de cómo cerraban las puertas. Realmente, debo confesar que en ese momento que empezamos a descubrir los coches japoneses, pues nos impresionaban porque
He hablado antes de BMW, el 318i estaba hecho magníficamente bien, pero era un coche, ¿cómo os diría yo? Como más rotundo, bien acabado, pero más rotundo. O sea, notabas, cerraba la puerta, había que darle fuerte, pero cerrado súper bien y tal. Pero es que la dulzura, la suavidad, el tacto de las gomas, fijaros que tontería, del ajuste de las puertas, era como muy esponjoso, muy untuoso. Era una sensación muy diferente, pero muy agradable. Decía que llegaban los eléctricos. Me hace gracia porque hay una noticia, bueno, un cuarto de página, está ahí un poco escondida, pero ya se decía que Peugeot anunciaba para 1990 que iba a lanzar un coche eléctrico, que lo tenían muy avanzado y que además era un coche eléctrico, venía a decir la noticia, serio, no eran esos cochecitos que eran poco más que coches de Golf venidos a más, no, en este caso se había partido un coche normal, la carrocería era la misma y se había conseguido meter tanto las baterías como toda la parte eléctrica, el motor, transmisión, todo eso dentro del vano motor, de forma que la habitabilidad era prácticamente similar a la de un Peugeot 205. Eso sí, el coche pesaba más. Esto no suena, ¿verdad? Bueno, ¿por qué digo que si de verdad hemos progresado tanto? Estamos hablando de 1990. Hace más de 30 años, hace 34 años. Y ya se decía que este coche superaba holgadamente los 100 km por hora y que tenía más de 100 km de autonomía y que la aceleración de 0 a 100 era muy notable, que el único inconveniente era, aparte de autonomía, el peso. 34 años después estamos en las mismas. Que sí, que hay coches que anuncian 600 y 700 km de autonomía, que es falso, que esas autonomías reales a veces son la mitad. Pero 34 años después, en mi opinión, han progresado más en proporción los motores convencionales que los eléctricos. Sigo diciendo, vengo de un congreso de Ancera, que es la Asociación de Recambistas, interesantísimo, donde se ha hablado de este tema, que los coches eléctricos son parte de la solución. Parte de la solución. Yo en eso estoy de acuerdo, pero no es toda la solución. Y como digo, realmente me sorprende que tampoco hemos progresado tanto. Ya sabéis que en estos podcasts me gusta hablar también de la publicidad, porque yo creo que la publicidad te da una idea de cómo estaban las cosas. Y además hay publicidades chulas y creativas. Esta me gusta. Decía, os voy a leer el titular. Hay quien tiene una buena razón para trabajar lejos de casa. En este caso, la buena razón era un Porsche 944 S2. Me encanta esta publicidad. ¿Por qué? Cuando hablo con amigos que no son aficionados a los coches y les cuento, les enseño el coche que tengo, los coches que tengo, generalmente pues relativamente caros y sobre todo muy poco prácticos, pues me dicen, pero ¿para qué quieres un Roadster, un descapotable? Cómprate un SUV que es más práctico, que es total, es que a mí un coche que me guste me hace feliz, aunque sea para ir a trabajar. Aunque sea por atascos, me hace feliz. Yo hay días que cojo mi coche, le quito el techo, sobre todo con que haga 16 grados y sol, a mí ya me vale para quitar el techo. Y aunque haya atascos, como os digo, voy más feliz que una perdiz. Yo creo que a la gente que nos gustan los coches, un buen coche, pues nos hace felices. Así que creo que esta publicidad da en diana. Hay otra publicidad que da en diana, pero ya sabéis, seguro que lo he dicho muchas veces, que en los titulares siempre dijo esa frase de si no puedes ser brillante, pues sé evidente. Bueno, pues también se puede hacer en la publicidad. ¿Por qué digo esto? Porque esta publicidad también es muy buena, pero está más que ser brillante, que también lo es sobre todo evidente. Y dice lo siguiente. Se ven coronas de laurel, que es lo que se daba antes a los ganadores de las carreras, y 3 números, 87, 88, 89. Y el titular, nadie nunca venció tanto. Yo creo que en 4 palabras poco más se puede decir. Me parece una publicidad muy evidente, aunque también brillante y merecida, desde luego, sobre todo. Bueno, llegamos al motorsport. Finales del 89. Yo creo que cualquiera que sepa de Fórmula 1 sabe de qué voy a hablar. Del Gran Premio de Japón de Fórmula 1. Os voy a leer el titular. Prost campeón, entre interrogantes. Bueno, al final, la descalificación por parte de la FIA, por parte de Jean-Marie Balestre, francés como Prost, amigo de Prost,
pues le dio el título a Alain Prost. Un pilotazo, yo eso no lo pongo en duda. Para mí, a la altura de Ayrton Senna, sin duda. Me hace gracia porque en el número siguiente viene una secuencia de fotos del accidente, donde se analiza y se cuenta un poco la intrahistoria. Bueno, para mí, esto es opinable, aunque viendo las imágenes y viendo los vídeos, yo lo tengo claro. Prost se choca con Senna, lo tengo clarísimo. Era el beneficiado de que ninguno de los dos acabara esa carrera. Bueno, tan beneficiado como que esa retirada le daba la victoria. Pero calculó tan mal que él se quedó allí en el final de recta y Senna, con la ayuda de los comisarios, pudo salir prácticamente no, el último, y ganar la carrera, con lo cual pues hacía que el campeón del mundo fuera él. Bueno, la intrahistoria es que Prost ya había anunciado su fichaje por Ferrari, no se hablaba con Ron Dennis, el ambiente dentro de McLaren era horroroso, no se hablaban Prost con Senna, bueno, la situación era la que era, ¿no? McLaren apeló, fijaos que era en su propia contra, pero apeló argumentando que Senna no había hecho nada que mereciera la descalificación. Fijaos que no decían que no mereciera algún castigo, pero no la descalificación absoluta. Además, siempre lo comento, señores comisarios de la Fórmula 1, de verdad, tratad de poner las sanciones antes de que llegue el banderazo, porque cuando las carreras se cambian después del banderazo, yo os pongo una cosa, os pongo un ejemplo. ¿Qué hubiera pasado si Ayrton Senna en esa remontada loca hubiera tenido un accidente grave? Ayrton Senna se dejó la vida para ganar esa carrera y luego no le sirvió de nada porque le descalificaron. Para mí fue objeto no de una injusticia, sino de varias. Y yo creo que Ayrton Senna, pues este mundial era suyo. Pero bueno, esta es mi opinión, todo es opinable. Me hace gracia porque he leído en la revista 0 a 100, que sabéis que nos ayudan, son patrocinadores nuestros, una entrevista a Alain Prost donde dice que él se siente ninguneado, que la gente pues piensa que Ayrton Senna era mejor que él y mucha gente se acuerda de Ayrton Senna y no tanto de Alain Prost. Yo le diría, mira, amigo Prost, yo soy un ferviente admirador tuyo desde que corrías en Fórmula 3. Me parece que el sobrenombre de profesor te lo has ganado. Yo hubiera dicho el maestro, más que el profesor. Para mí, entre los 10 mejores pilotos de Fórmula 1 estás tú en la pista. Pero creo que por la gestión que hiciste fuera de la pista, por tu forma de ser, por tu carácter, porque la imagen que proyectas no es de tío simpático, vamos a ser claros, pues eso te restó puntos en su momento y te lo sigue restando a día de hoy. Y mi opinión es además el que Ayrton Senna estaba, en cuanto a genialidad al volante, un puntito, una centésima por encima. Una centésima me refiero no de segundo, sino porcentual. Probablemente Prost era un tío más capaz de poner el coche a punto, con más sensibilidad, puede ser, pero en cuanto a genialidad al volante creo que Senna estaba un punto por encima, pero de luego en cuanto a carisma no estaba un punto por encima. Bueno, ahí lo dejo, a buen entendedor pocas palabras bastan. Y acabo como siempre dándoos las gracias por escucharme, por verme en los vídeos, por seguirme en las redes sociales, por comentar, por compartir. Y bueno, sobre todo, insisto, por escucharme porque me hace mucha ilusión, sobre todo cuando os veo y charlamos y siento que sois auténticos amigos míos. Nada más, muchas gracias y lo dicho, espero pues que me escuchéis de nuevo en los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. Hasta pronto.